Hola con todos y bienvenidos a una nueva edición de Conversando con un matemático humanista. En esta ocasión el tema va a ser que el doctor nos cuente un poco su experiencia que ha tenido. Les comento que ha estado en Colombia y bueno, tiene muchas cosas que contar. Qué es lo que, digamos, expuso, cómo fue la retroalimentación en ese país y además tal vez, ¿por qué no?, alguna reflexión, ¿no?, de cómo está la situación de la matemática y de la educación en Latinoamérica, viéndolo desde la perspectiva, por ejemplo, de Colombia, de Chile, de México, aprovechando que está también Carlos aquí, y de Perú, ¿no? Bueno, antes que nada, comencemos con el episodio saludando a los presentes. Doctor Steven, ¿cómo se encuentra? Muy bien, pues mucho gusto por la invitación, así que estamos muy contentos de estar conversando con ustedes en este episodio. Excelente, doctor. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, estoy aquí ya listo para escuchar qué, qué tal, cómo le fue y qué podemos aprender, ¿no? De la educación matemática de Colombia también. Excelente. Sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no?, ver cómo ciertos temas o eh, por ejemplo, cierta cultura se va de alguna manera reflejando o representando en los, digamos, alumnos, en los profesores, en la comunidad académica, en las instituciones, en la universidad, ¿no? Entonces, doctor, cuéntenos, somos todo oídos, queremos conocer cómo fue su exposición, qué tal el recibimiento, qué tal la retroalimentación respecto a lo que usted compartió. Bueno, cuéntenos cómo le fue. Bueno, miren, muchas gracias por el interés de saber sobre este viaje que fue muy productivo, muy interesante para, para mi persona. Y a ver, yo llegué a la Universidad de Nariño gracias a la invitación que recibí de parte del profesor, el doctor Andrés Chávez, de la Universidad de Nariño. Él, a través de un proyecto de investigación, pudo lograr que yo llegue presencialmente a la séptimo encuentro nacional de historia y educación matemática. Es un encuentro ya que se viene desarrollando en Colombia, que congrega a educadores, a formadores de educadores de matemática, a matemáticos también, y todas las personas interesadas con el tema de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas a través de la historia de la matemática. Así que fui a dar un cursillo titulado La filosofía matemática, en donde establecimos desde el hacer de un matemático las cuatro revoluciones matemáticas de la historia y finalmente establecimos lo que es la matemática contemporánea a través de una filosofía que le hemos llamado ficcionismo formal de tránsito. Constituyó en dos sesiones de 90 minutos cada uno. Hubo bastante público interesado, muchas preguntas de los maestros y profesores. Fue bastante enriquecedor ese cursillo. Después di la conferencia de cierre del evento. Fue un teatro muy bonito, muy hermoso, grande, con todo el público. O sea, fue una conferencia plenaria en donde hablé sobre los conjuntos eh, Hilbert y los Bourbaki, un poco para establecer el desarrollo histórico de por qué tenemos en la actualidad un tipo de matemática formalista, estructuralista, cuáles han sido las razones por las cuales nosotros hemos heredado un tipo de matemática así, y cuál ha sido la influencia de este grupo de franceses, los Bourbaki, en el desarrollo de la matemática contemporánea y en la educación matemática. Ha sido muy influyente ese grupo y en la cual hasta los educadores matemáticos también están
sumergidos, influenciados por el formalismo y el estructuralismo matemático. Bueno, después de este evento, también tuve un encuentro con los estudiantes de licenciatura de matemática de la Universidad de Nariño. Gracias a la invitación del doctor Andrés Chávez, eh, tuve ese encuentro, habían profesoras y profesoras también, en donde tuvimos una conversación un poco extendida en cuanto a comentar un poco de mi trayectoria académica, de mi página, un matemático humanista, y hablamos diferentes temas que los mismos estudiantes y profesores y profesoras hicieron, y fue muy enriquecedor porque al final de la charla igual seguimos conversando del tema, así que mi experiencia en la Universidad de Nariño ha sido altamente positiva. Vi un interés de los jóvenes, de los profesores, en estos temas, ¿no? La matemática en sí, pero con esta dimensión histórica y filosófica dirigido hacia la educación. Así que me vine muy motivado y con muchos contactos conocí profesores, digamos que de una escuela, digamos, una escuela muy importante que está generando Colombia en este momento, que son profesores de la Universidad del Valle, donde están desarrollando ya por varias décadas la historia de la matemática. Un grupo de profesores está especializándose en esos temas, pero una historia orientada hacia la educación matemática, ¿no? Hay producción de libros, hay maestrías y doctorados de educación matemática orientados con la historia. Eh, Me dio mucho gusto conocer a los profesores que se dedican a ese tema. eh, Así que muy contento. Además que también conocí a otro grupo de profesores que, digamos, son de la escuela española, pero no de la escuela española de Godino, que es una escuela de didáctica de la matemática de la Universidad de Granada, sino de Barcelona. La Escuela de Didáctica o de Historia de la Ciencia de Barcelona tiene un potencial muy grande a mi juicio porque vincula a sus estudiantes con matemáticos profesionales que han incursionado a la historia. Entonces yo conocí ahí a algunos profesores que se han formado en esa escuela, en donde han trabajado sus tesis, por ejemplo, de doctorado con matemáticos, pero que se han dedicado a la historia, tienen libros, entre ellos tenemos a Luis Español, un gran topólogo y historiador de la matemática, y José Ferreiros, por ejemplo, que también otro historiador, filósofo, un hombre muy importante en España, y que han sido los directores de tesis de estos colegas. Así que me dio mucho gusto ver cómo este tema se está desarrollando en Colombia con mucha seriedad y bastante profundidad. Así que muy contento por todas estas nuevas experiencias que he obtenido y que ojalá sea de provecho para todo el grupo que estamos trabajando desde Chile y Perú también sobre historia y filosofía y la matemática. Qué bueno, doctor. La verdad que se nota el entusiasmo y también por mi parte realmente me gusta que haya ese dinamismo, ese intercambio de ideas, sobre todo en América Latina, ¿no? Donde creo que el debate científico hace bastante bien, ¿no? Sobre todo para analizar la situación, para analizar, para, digamos, practicar nuestro espíritu, nuestro pensamiento crítico, ¿no? Cuando usted comentó digamos, el interés que hay respecto a hablar de temas como la historia y la filosofía de la matemática. Recuerdo cuando usted comentó que digamos, ese interés también lo percibió en México, ¿no? Donde, sin ir muy lejos, usted publica en México justamente sobre estos temas, ¿no? Entonces, Carlos, aprovechando que bueno, que tú estás en México y que eres de México, ¿cómo ves el tema del interés ante
bueno, ¿cómo ves el interés ante el tema de la historia y la filosofía de la matemática? Bien, yo eh, creo que somos sectores muy diferentes, es decir, hay muchos intereses para muchas cosas, así como podría decir gran parte, pues, tiene como siempre este pensamiento de necesitamos construir ya. También habemos otras personas que nos interesa esta parte más profunda, ¿no? Sobre todo en el sentido que es como no es tan común, ¿no? Yo creo que es un gran valor, ¿no? O sea, digo, sería bueno que esté más abierto, ¿no? Pero no es como que a la vuelta estemos hablando de la historia de matemáticas, ¿no? Pero lo bonito es que empiezas a encontrar gente que le gusta o ya le interesa y empiezas a hablarlo y comunicarlo y aprender, porque sobre todo es eso, ¿no? Muchas veces es eso, ¿no? Creo que aquí también lo hemos tocado, o sea, es muy diversa las matemáticas, cada quien tiene también una visión muy particular, pero sí, yo siento eso, o sea, como que encuentro gente que empieza, quizá ya desde antes ya tenía un interés, pero no había encontrado un medio, ¿no? También como conectar, no sé, y bueno, y algo similar me pasó, aquí estoy con ustedes, pero sí he encontrado gente que le llega a interesar y empezamos a hablarlo, aprende mucho y bueno, claro, invitándolos siempre también a escucharlos porque pues aquí es donde más se puede como, bueno, exponer más sobre los temas, ¿no? Y que considero importantísimo, ¿no? Porque también eso nos ayuda a entender cómo ha evolucionado tanto el aprendizaje o cómo se nos quiere enseñar las matemáticas y cómo mejorar, ¿no? O cómo ha ido también un poco al revés, un declive, ¿no? En cuanto a la enseñanza, ¿no? Entonces, sí, esa es mi opinión. Gracias, Carlos. Sí, es un tema aparte de, digamos, interesante y que genera interés, es importante, ¿no? Porque hay muchos mitos, mucha confusión respecto a la ciencia en general y la matemática en particular, ¿no? Si le parece, doctor, desarrollemos un poco más esta definición, ¿no? La definición de la matemática, tal vez apoyándonos en el ficcionismo formal de tránsito que estaba comentando. ¿Cómo lo podríamos definir? Porque se compone de tres partes, ¿no? Ficcionismo, formal y de tránsito. Sí, mira, la matemática ha ido evolucionando como cualquier disciplina a través de los años. A través de los siglos ha ido, digamos, desarrollándose y complejizándose. Pero lo cierto es de que así como lo conocemos hoy día, tuvo una primera aproximación en donde yo particularmente sostengo que nació la matemática que hoy día lo llamamos así, que fue en la antigua Grecia 300 años antes de Cristo. Ahí se empezó a establecer el primer sistema formal matemático. Antes de ello había una cierta proto-matemática, le llamo, porque habían problemas de tipo matemático, habían soluciones de tipo matemático en las antiguas culturas de Babilonia y Egipto, pero no había un sistema formal, no había un procedimiento a través de teoremas, a través de demostraciones matemáticas, no existía. Por lo tanto, era bastante empírico, ¿no? Entonces yo lo he llamado proto-matemático. Pero a partir de Euclides, 300 años antes de Cristo, se estableció un primer sistema formal a través de definiciones, eh, axiomas y teoremas. Entonces, esa idea fue, digamos, perduró hasta prácticamente principios del siglo XX o fines del siglo XIX. La misma idea euclidiana, tal es así que la única geometría que se estudiaba hasta el siglo XIX era la geometría euclidiana. Entonces, eh, pero eso ha ido cambiando con el tiempo, porque ya a mediados del siglo XIX
se dio toda una ruptura cognitiva y lo que yo llamo la tercera revolución matemática, en donde aparecieron geometrías no euclidianas, por ejemplo, que se basaban en un axioma no intuitivo y no evidente. Dígase de paso, para Euclides, un axioma era un enunciado evidente, que no necesitaba demostración, pero que era evidente. Y en el caso de la geometría no euclidiana, al establecerse de que por una línea recta en un plano, un punto exterior a esa línea, podrían pasar infinitas rectas paralelas, entonces es contraintuitivo, eh, pero sin embargo, a través de esa suposición se crearon y se concibieron todo un mundo geométrico diferente al euclidiano. Entonces, para que eso tenga una validez, tuvo que la matemática transitar a un formalismo. O sea, y Hilbert fue el ideólogo de ese formalismo, en la cual transformó a los axiomas a, ya no en enunciados evidentes, simplemente lo estableció como reglas de un juego, de tal manera que el único condicionamiento es de que entre axiomas no haya contradicción, pero uno podía inventar su acción. Y en ese sentido, al tener una libertad de inventar axiomas, este postulado que les digo no euclidiano podría ser parte de ese juego inventivo, y así nace esta nueva geometría. Entonces, para eso Hilbert estableció un formalismo que hasta hoy día nosotros desarrollamos, estructuralismo y formalismo. Ahora, el término ficcionismo viene en el sentido ontológico de los objetos matemáticos. O sea, ante la pregunta que también se ha hecho por muchos siglos, ¿no? Qué es un objeto matemático? ¿Qué naturaleza tiene? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué propiedades tiene? O sea, eso de ahí, ya desde la época de Platón, ¿no? Que inició el platonismo, por ejemplo, se daban ideas sobre eso, ¿no? Después, en el siglo XX, el mismo formalismo matemático que no daba cuenta de la parte ontológica, sino del hacer en sí del matemático. Vino el intuicionismo también y el logicismo a principios del siglo XX. El ficcionismo ya es una escuela un poco más contemporánea, en donde la idea de concebir un objeto matemático es a través de la ficción humana. Considerarlo a un objeto matemático como una ficción, una creación humana, un constructo mental, pero que no es cualquier constructo mental ni cualquier ficción, porque uno podría pensar, bueno, un hombre sin cabeza es una ficción, lo podemos imaginar, pero no es un objeto matemático, ¿no? Entonces, tiene que estar sujeto a sistemas formales. Entonces, yo creo un objeto matemático, por ejemplo, un triángulo, es una ficción humana, ¿no? Pero ese triángulo, esa figura geométrica del triángulo, si no está adherido a un sistema formal que me permita establecer propiedades de ese triángulo, teoremas de ese triángulo, axiomas de ese triángulo, definiciones, ¿no? De ese triángulo, entonces esa figura simplemente es un objeto artístico, una pintura, arte, no sé, pero no es un objeto matemático. El objeto matemático en sí tiene que tener, aparte de tener ese elemento ficcionario, un sistema formal que gobierne ese objeto, ¿no? Entonces, ahí está esa combinación ficcionismo formal. Para hablar de tránsito, es una filosofía en donde se establece de que los objetos no son estáticos en el tiempo, sino que van evolucionando. Por ejemplo, el mismo teorema de Pitágoras que tiene una existencia en un plano, ¿no? En un triángulo plano, en una geometría, en un sistema formal de la geometría euclidiana, ¿no es cierto? Que vino desde Pitágoras 600 años antes de Cristo,
Pero si uno le cambia de escenario y en lugar de un plano lo coloca en una esfera, por ejemplo, dentro de esos triángulos esféricos hay otro constructo similar al teorema de Pitágoras, ¿no? Pero que, digamos, eh, generaliza la misma idea que se tenía en el plano a la esfera. Entonces, y así uno puede transitar a una geometría euclidiana y preguntarse cuál sería el teorema, así entre comillas, de Pitágoras en esta geometría euclidiana. Entonces, ¿cómo transita el concepto matemático? El objeto matemático transita a través del tiempo y se va no solamente transformando, sino que también se va conectando con otros objetos también conceptuales, ¿no? Podríamos, por ejemplo, conectarlo con teoría de grupos, con ecuaciones diferenciales, con otros temas, y irlo conectando. Entonces va transitando en el tiempo, se va interconectando los objetos matemáticos, y todo esto gobernado por sistemas formales inventados también por el ser humano. Entonces, eso es más o menos, a grosso modo, digamos, ¿no? Lo que es la matemática, digamos, en este ficcionismo formal de tránsito, que nosotros le hemos propuesto, en particular mi persona, ¿no? No nos van a encontrar en un libro de ningún tipo estas ideas, así que eh, eso te podría contar como para que te hagan una idea de cómo está hoy día la matemática. La matemática no es, como mucha gente lo piensa hoy día por la educación que nosotros nos han formado, no es un conjunto de reglas, no es un conjunto de fórmulas, no es seguir un proceso algorítmico. Eso es una técnica que es un producto de las ideas matemáticas que están metidas ahí. O sea, si uno quiere saber matemática, tiene que saber construir nuevas ideas y operativizar las nuevas ideas, conectar con otras ideas. Entonces, esa es la riqueza que tiene el conocimiento matemático. Y siempre va a paso firme porque prueba y prueba, demostración tras demostración. Aquí no hay opinión, no hay pareceres, no hay ideología, nada. O sea, y al ser así también hay que tener este elemento de reflexión. Al ser así, tampoco la matemática como constructo así es, o sea, en sí bonita, fea, hermosa, como por ahí se dice a veces, sino que la valoración que uno da a ese constructo ya lo hace un ser humano, un matemático, una persona. Quizá para esa persona ese objeto matemático y esas propiedades sean bonitas, sean hermosas, porque hay simetría, hay recurrencia, no sé, o sea, pero es la valoración humana. Pero en sí la matemática es todo un constructo, digamos, de sistemas formales, y valgan la redundancia, es el mayor constructo humano que hemos hecho como humanidad. No hay otro tan preciso y tan atemporal, universal, que la matemática. Ningún otro. O sea, todo en la ciencia evoluciona, se transforma, se mejora, ¿no es cierto? Menos la matemática. La matemática se va ampliando y ampliando. O sea, aquí la matemática, alguien dijo por ahí, o sea, está adelantado como 100 años con respecto al todo el desarrollo científico que usa matemática. La matemática que se usa hoy día es una matemática ya de hace 40, 50 años. Así que los matemáticos siempre tienen que estar un pie hacia el futuro para dejar todo un conocimiento para que ya otros tecnólogos o científicos aplicados puedan usarlo para resolver los problemas de la humanidad. Muy interesante. Realmente esta definición me parece que nos deja más en claro qué es realmente la matemática, ¿no? Porque como hemos comentado, de hecho, en el primer capítulo de esta serie, no es algo que el ser humano descubre, eh, digamos, por algún acercamiento con la divinidad o varias, digamos, historias que a veces se cuentan, ¿no? Por ejemplo, matemáticos o científicos que consideraban que
lo que ellos descubrían era una forma de descubrir el pensamiento de Dios o la lógica universal, digamos, que ya existe dentro de la realidad del mundo, ¿no? Sino más bien es justamente una construcción humana, o sea, es artificial, ¿no? Es algo que bueno, fue elaborando el ser humano. También es interesante ver eso, ¿no? La percepción que ha venido teniendo la humanidad respecto a la matemática, ¿no? O sea, cómo se veía la matemática en cierta época, cómo se fue esto. De hecho, dado que hablamos de la propiedad de tránsito, ¿no? ¿Por qué no el mismo concepto que teníamos de la matemática ha ido llegando a ese nivel, ¿no? Y para eso justamente es la filosofía de la matemática, ¿no? Para plantearse qué es realmente esto que estamos desarrollando, ¿no? Y claro, obviamente pues hay una cierta necesidad de dejar esto en claro, sobre todo para aquellos encargados de educar respecto a la matemática, ¿no? Sobre esto, Carlos, me gustaría saber tu experiencia. ¿Habías escuchado de algún concepto tan claro y tan estructurado como lo ha dicho el doctor respecto a la matemática? La respuesta es no. Así, fervientemente, no había escuchado una parte esto de los axiomas, pero no con este detalle, ¿no? O esta profundidad, y es muy importante, ¿no? Porque justo un primer acercamiento, pues nadie va y te dice, estos son matemáticas realmente y te empieza a definir una serie de cosas, no. Simplemente es algo que de alguna manera no entiendes, te cambian un idioma, te ponen a otro y tienes que aprendértelo, ¿no? Y vas avanzando en cursos y se pone todavía como más difícil, uno es lo que percibe, ¿no? Y siento, ella es mi opinión, que creo que hasta que uno no se da cuenta o sea, hasta que uno no se empieza a cuestionar para qué lo está aprendiendo, o una, dos, o uno es como un robot que no le están enseñando, pues hay cosas que de por sí ya no entiende o que se le hacen difíciles, o la otra es que decides ya mejor irte, ¿no? Dices, yo no soy bueno por esto, me voy, ¿no? Y en mi caso fue más una aceptación de, está bonito, pero ¿por qué lo estoy aprendiendo, no? Pero nadie va, o es difícil, ¿no? Nadie te dice por qué por qué es y por qué hay que aprenderlo, ¿no? Eso no. Y separarlo muy bien, porque eso es cierto, ¿no? También me gusta esto que mencionaba el doctor de ficcionismo, ¿no? Pero es un tipo de ficción muy precisa, tampoco es cualquiera que tú te vayas a imaginar, ¿no? Tiene cierta, no puedo decir limitación, sino más bien es un tipo de que tiene ciertas características, ¿no? Me gusta esa parte. Y eso creo que a mí, bueno, cuando ahorita que lo escuché me hizo pensar que a pesar de que eso se va construyendo en el humano, sí nos ayuda a entender cosas, ¿no? De la realidad. Se pueden resolver problemas. Digo, la física nos da un claro ejemplo de que hay una gran aplicación, por mencionarla así rápido, ¿no? Pero creo que a pesar de que sea así como un desarrollo mental muy profundo, eh, sí nos ayuda, ¿no? Y a veces yo creo que ese es a veces también el problema porque la gente entonces dice, sí, sí están ahí, eso es matemáticas, ¿no? Y dices, no, no, espera, no, eso es una forma para que tú puedas entenderlo, ¿no? Y tú puedas, en algún caso, resolver un problema o etcétera. Pero no es que eso que te ayudó a resolverlo, esas sean las matemáticas, ¿no? Si no estaríamos como diciendo, ya estaban ahí, ¿no? Y somos nada más detectives, ¿no? A ver con qué nos sorprende la vida, ¿no? Y también quería rescatar un poquito esto que mencionaba que sí apenas lo leí también y me impactó, pero es la realidad, ¿no? Los matemáticos van muy adelantados a los demás, ¿no? Este, y, y es bonito y a la vez digo, pues es como curioso porque creo que a veces, pues sí, o sea, uno va descubriendo cosas y a veces no es tan fácil ser reconocido, ¿no? Porque
vas en otro contexto, los demás como que apenas van entendiendo algunos temas y tú ya vas más adelantado, ¿no? Pero y después ya el tiempo te da la razón, ¿no? Te dice, oye, pues esto era... Tampoco es como que alguien vaya y diga, esto lo que estoy descubriendo es porque va a ser aplicable, ¿no? En 30 años, ¿no? Sino lo estudias porque te gusta, te apasiona, y alguien más después ya toma ese trabajo y dice, ah, esto es que esto sí es aplicable, ¿no? Y eso también, se me hace bonito, pero a veces digo, ojalá se te pudiera reconocer más, ¿no? Y me gusta esta idea de que justo los matemáticos van más adelantados, ¿no? Que muchos, ¿no? Y pues sí, mi participación ahorita. Gracias. Sí, y por tal motivo la mente del matemático tiene eso de fascinante, ¿no? De más o menos tener esa proyección de cuál sería tal vez el avance tecnológico hacia futuro, ¿no? Porque viene la matemática, la ciencia aplicada, luego la tecnología, ¿no? Y es como dijo el doctor, y coincido, es la creación maestra de la humanidad, ¿no? Me pongo a pensar, por ejemplo, cuando nos hablan en el colegio, ¿no? Cuando nos hablan de las revoluciones, la revolución agrícola, la revolución industrial, ¿no? Qué interesante y también me parece necesario sería contar también las revoluciones matemáticas en la escuela, ¿no? Ver, por ejemplo, ¿no? Que la primera revolución matemática sucedió en este periodo o en este, digamos, periodo de tiempo, en esta parte de la historia, y la revolución agrícola sucedió en este periodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco para dar a entender que la matemática va por delante, ¿no? Es como que los caballos que jalan a la carreta del desarrollo, ¿no? Entonces, volviendo un poco a su experiencia en Colombia, me gustaría saber qué tal fue la retroalimentación sobre lo que usted dijo respecto a ello. ¿Qué preguntas, qué cuestionamientos tal vez escuchó en el público? Sí, hubieron muchas intervenciones de profesores en ejercicio y que, bueno, algunas de, digamos, de sus inquietudes se refería a cómo enseñar, ¿no? Hoy día, porque se ve que, digamos, es un problema ya mundial, que los chicos no tienen mucho interés por aprender la matemática y que siempre se cuestionan hoy día los jóvenes, los niños, esta famosa frase, ¿para qué me sirve esto? Algo que antes nosotros no nos cuestionábamos cuando estudiábamos álgebra, geometría, pero hoy día los jóvenes le hacen esas preguntas a los maestros, ¿no? ¿Para qué estoy, digamos, estudiando estas cosas que no me va a servir para nada? Y bueno, entonces, si los maestros eso me preguntaban a mí, o sea, y bueno, y yo les explicaba de que realmente esto se debe a que estamos enseñando una matemática, eh, pensando en formar pequeños matemáticos y no ciudadanos, ¿no? Eso yo creo que lo dejé bastante en claro, que la educación matemática que ellos han recibido han sido de profesores de matemáticos, que son formalistas y que, bueno, tenían una estructura del conocimiento y también de sus clases, y eso lo replican a los estudiantes de secundaria, hasta de primaria, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta los 5.000 años de desarrollo que ha tenido la matemática. Entonces, nosotros estamos educando, haciéndolos saltar a los niños de un edificio de 100 pisos, ¿no? Así. Entonces, les hablé de las rupturas cognitivas que tiene, digamos, las clases de matemática. Le hablé de ejemplos concretos donde yo le pregunto por decir a los profesores, ¿quién se puede de ustedes imaginar toda la recta real? ¿No? Si es infinita. Sin embargo, ustedes simplemente lo ponen en la pizarra, le ponen así una línea y le ponen una flechita a ambos lados y ya dicen que ya se entendió. Entonces, le digo a los profesores, y después ubiquen ustedes ahí en esa recta
¿dónde está exactamente el punto que le corresponde a raíz de 2? ¿No? Tienen el 1, tienen el 2, ¿ya? ¿Dónde está exactamente? Entonces ustedes le dicen al alumno aproximadamente queda por ahí, o sea, no le dan una precisión. Entonces, en el cerebro humano, cuando no hay una precisión, entonces se confunde. Entonces, hay varias rupturas así, ¿no? Eso fue discusión y les hablé un poco de la neurociencia en ese sentido, cuáles son los, digamos, los avances que se tienen en ese sentido. También, a ver, otro tipo de retroalimentación fue en el sentido de que muchos profesores, incluso matemáticos hasta el día de hoy, son de esa tendencia platonista, de no convencerse de la invención matemática, sino en el descubrimiento matemático. Entonces, esas son hasta la fecha, miren, dos discusiones, ¿no? Yo, como ustedes han visto, ya lo he superado, pero mucha gente no lo tiene superado todavía. Discute, dice, no, es que se descubre la matemática. La matemática, aunque no existan seres humanos, dicen, va a quedar el sol, la luna, que tiene forma esférica, y ahí va a estar la matemática, ¿no? Entonces, las leyes de la naturaleza de Newton van a estar, la gravedad todavía va a estar ahí. Entonces, ahí está la matemática, dicen las personas que yo les digo, a ver, ¿cuál es la evidencia científica que la naturaleza hace matemática? Que la naturaleza saca las fórmulas y las leyes. Si eso nosotros, el ser humano es el que ha pensado ese tipo de cosas. Y en cuanto a los objetos matemáticos, ¿ya? Ellos están pensando, las personas están pensando de que cualquier objeto redondo, por ejemplo el Sol, ¿no? Dicen, es de forma esférica, ahí está la geometría, digamos, de Euclides, ahí está. Entonces yo les he explicado de que esas confusiones se dan porque no hay una definición de matemática y bajo nuestra definición, ¿no? Bajo el ficcionismo, ese sol no es un objeto matemático, ¿no? Nada no es solamente, o sea, un elemento para ser objeto matemático es su forma, su dibujo, es un elemento, pero no es suficiente. Tú necesitas evidenciar propiedades, axiomas, sistemas adheridos a eso. Entonces, el sol, ¿no? No es un objeto matemático por la sencilla razón que el sol tiene volumen, tiene espesor, tiene dimensiones materiales. La esfera matemática no tiene dimensión de volumen en su superficie. Es una invención humana, eso no existe en la realidad. Una esfera no existe. Entonces, que se parezca al sol matemático es otra cosa. Que tenga una forma similar es otra cosa, pero eso no es el sol matemático. De tal manera que si los seres humanos desaparecieran, entonces no va a haber mente que pueda imaginar a la esfera matemática y dejaría de existir. Dejaría de existir. Existiría el sol, la luna, pero eso no son objetos matemáticos, no se parecen, pero ni siquiera son imperfectos. O sea, la esfera matemática es totalmente perfecta, redonda, en cambio el sol no es así ni nada, nada. O sea, entonces en ese sentido, mucha reflexión, ¿no? Y algunos me preguntaban también, ¿cómo puedo yo enseñar, digamos, tal tema, ¿no? Entonces yo le digo, mira, en términos de enseñanza, ¿no? En términos de enseñanza, en lugar de ser un profesor formalista, así, de establecer, por ejemplo, si yo quiero enseñar suma de fracciones y utilizar el formalismo en el sentido de establecerle reglas y reglas para sumar, para multiplicar y después ponerle un problema así como artificial para que él piense. Entonces yo le digo, ¿y por qué no hacen ustedes una forma de estimular la curiosidad científica, que es un valor para el futuro ciudadano? La curiosidad científica significa que uno se cuestiona el porqué de todo lo que tiene a su alrededor.
Y por lo tanto uno puede coger el celular, ya que tanto les gusta a los jóvenes, y preguntarse cómo funciona esto, ¿no? ¿Por qué cuando yo pongo el dedo, la imagen cambia o el número aparece, la letra aparece? Tiene que haber un fundamento físico, ¿no? Electrónico y matemático. Entonces, si el profesor lograra estudiar las componentes de un celular y lograra colocar los circuitos en una pizarra y lograra ahí mostrar que ahí están la suma de fracciones, está la multiplicación, la división, viera cómo se conectan los circuitos en base de estas operaciones, yo creo que el chico, ¿no? El chico va a ser una experiencia que ya no va a ser suficiente decirle la matemática ayuda a desarrollar la tecnología, y como siempre se dice, ¿no? Ayuda a desarrollar todo lo que tenemos así en teoría, pero no lo haces participar de esa experiencia. Entonces, si él tuviera una experiencia así, él va a recordar que él estuvo en esa experiencia y él sabe por qué la matemática hace funcionar el celular. Basta con una experiencia así para que él pueda entender otro tipo de desarrollos que tiene la tecnología en base a las matemáticas. Porque él mismo trabajó, sumó, multiplicó y vio cómo se hizo. Entonces, para lograr esto necesitamos profesores que tengan cultura, porque va a tener que estudiar no solamente física, sino electrónica y una serie de cosas para entender. O sea, un profesor de matemática tiene esa misión, no es un matemático, él no hace matemática ni busca hacer teoremas, pero sí busca, su objetivo es educar. ¿Cómo transformo? ¿Cómo busco pensamiento científico, por ejemplo? Y esa experiencia podría lograr, ¿no? Tener una base para valorar la ciencia, valorar la matemática, valorar a las personas que hacen matemática y ciencia en general, ¿no? Ver que el conocimiento es interconectado, no es aislado. Nosotros todavía estamos con la educación de Babilonia, todos los cursos son aislados, ¿no? Yo creo, ojalá en el futuro se transite a una educación de todo el conocimiento sea integrado y sea en base a estas actividades. Y otra cosa muy importante, o sea, si ustedes lo quieren educar para la vida está fuera de la sala de clase. Tendrían que estar afuera, los chicos, en gran parte de su educación, mirando cómo puedo hacer un trámite, cómo puedo ir a hacer esto, cómo soluciono un problema real, cómo soy padre de familia, cómo yo administro mi casa, o sea, una serie de elementos que la educación hoy día no te da, pues. O sea, hoy día estamos educando como en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Academicistamente, y eso para los jóvenes de hoy día con la tecnología que hoy día ya poseen, ¿no? Eh, También me preguntaron, ¿verdad? Ya para terminar, sobre el tema de la tecnología, ¿no? La famosa inteligencia artificial que hoy día está de moda y que, bueno, lo ven como algo positivo, digamos, para la educación y que necesariamente tiene que estar ahora en las salas de clase, ¿no? Entonces yo le hice ver un poco de que, porque dan, fíjense, un ejemplo que cualquiera así lo puede creer, dice, antes nosotros usábamos caballos para llegar a un lugar. Después usábamos carreta, hoy día usamos vehículos, ya no tiene sentido ir caminando para llegar a un lugar porque tenemos vehículo. Así hoy día también, ya no necesitamos operar, hacer cosas porque la máquina, en este caso la inteligencia artificial, nos lleva al objetivo. Entonces yo le digo, está bien, ¿no es cierto? Está bien en el sentido de llegar al objetivo con rapidez el vehículo, pero yo les digo, ustedes no se han puesto a pensar en eh, qué pasa con la salud de esa persona que no camina, que no transita como se hacía antes. O sea, llegará al objetivo, pero se va a enfermar. Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. O sea, usted podrá hacer la operación más rápida y le estará diciendo a la inteligencia artificial, mira, tengo este trabajo, dame un resumen y lo va a conseguir.
pero usted está enfermando su cerebro, porque las conexiones que uno hacía antes, cuando le daban un trabajo, por ejemplo, y tenía que ir a una biblioteca a buscar varios libros, leer, sintetizar, hacer un resumen, ¿no? Buscar un conducto general, eso trae como consecuencia una serie de conexiones que se van dando en el camino para llegar a ese objetivo. Eso de ahí, hoy día con la inteligencia artificial, la neurona de un lado parte y se va al 10º piso de frente. Y las neuronas intermedias ya no están funcionando y todo lo que no funciona el cerebro lo atrofia. Por eso que el chico ya no tiene capacidad de análisis, no tiene capacidad digamos, de reflexión, no tiene esas capacidades que teníamos que tener cuando hacíamos un trabajo a lo tradicional, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, usted consigue el objetivo rápidamente, pero está enfermando su cerebro. Su cerebro, al final, a no analizar, al no tener un pensamiento crítico, y a tanto que se habla de pensamiento crítico, y esto nada contribuye al pensamiento crítico. Entonces, cada vez vamos a tener ciudadanos muy manipulables, ¿no? Muy manipulables en todos los sentidos y con el cerebro bastante atrofiado, de tal manera que en, en pequeños problemas de la vida, cuando él salga, no va a poder tener capacidad de desarrollo, de superarlo, de solucionarlo, sino se va a deprimir, se va a sentir que, digamos, catastróficamente su cerebro no va a estar capacitado a resolver problemas reales digamos, de convivencia humana, en el trabajo, en su familia, en la pareja. ¿Por qué? Porque no adiestró sus neuronas desde niño. Entonces, eso está pasando, eso está pasando. Así que hoy día está bien irse, si quiero me voy en un avión, pero está bien, pero en un vehículo, pero imagínense lo que está pasando con nuestro cuerpo, ¿no? Las enfermedades que nos están dando por el sedentarismo, ¿no? Entonces eso también pasa con el cerebro, ¿no? Estamos en una etapa de formación. Ahora, ya cuando el alumno, el chico ya vaya a la universidad, al instituto técnico, ahí es otra cosa distinta, pero su cerebro tiene que formarse primero. Entonces, todas esas discusiones hemos tenido ahí y ha sido enriquecedor y interesante, ¿eh? Interesante. Qué interesante, doctor. Realmente creo que son preguntas universales, ¿no? Creo que en todo el mundo se están haciendo esas preguntas. Y respecto a, por ejemplo, el rol de la inteligencia artificial, por ejemplo, la visión filosófica que se tiene sobre la matemática, o por ejemplo, cómo enseñar estos temas de una forma que sea, por decir de alguna manera, transversal, ¿no? O sea, así como dio el ejemplo del celular, ¿no? O sea, si un profesor, dicho sea de paso, creo que sería una clase inolvidable para muchos, que abra el dispositivo y empiece a enseñar los circuitos, y ahí hay múltiples cosas, ¿no? Hay química, hay la misma matemática en el diseño de los circuitos, hay historia, ¿no? O sea, muy interesante, pero claro, no cualquiera puede dar esa clase, ¿no? Entonces se tiene que tal vez hacer un profesor que investigue bastante a fondo esto, o por qué no un equipo de profesores, ¿no? Yo recuerdo hace algunos años, no recuerdo si era Finlandia o Suecia, donde en una clase, por ejemplo, trataban un tema complejo. Por ejemplo, no sé, la crisis económica del 2008. Yo me acuerdo que más o menos en esa época fue que leí ese artículo. Entonces, claro, ahí se trataba de que los alumnos utilizaran todo lo que habían aprendido de todos sus cursos, ¿no? Eh, Sociología, economía, o sea, de todo, ¿no? Para entender todas las aristas de ese problema, ¿no? Aristas sociales, económicas, incluso matemática, ¿no? Porque tenía mucho de matemática el tema de las finanzas, ¿no? Cómo se fue generando una especulación y finalmente una burbuja, ¿no? Y justamente también la poca preparación matemática contribuyó al problema,
¿no? Porque se empezó a especular y a generar pues valores que ya iban en contra de toda lógica, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejemplo bastante interesante. Carlos, en tu experiencia, ¿qué tipo de didáctica o de alguna manera, forma de educar, te parece que en México tiene un buen futuro? Tal vez has visto alguna especie de, digamos, de trabajo en conjunto por parte de distintos profesionales, distintos docentes. ¿Qué experiencia tienes respecto a ello? Bien, bueno, yo creo que más bien se acopla más a lo que dice el doctor. Como tú mencionas, es más universal porque sí es como, sigue siendo, o en gran parte siento que es el matemático que te enseña la materia como muy fría, ¿no? Muy dura y que lo es, pero como que no sales de ese esquema, ¿no? Y hay otras visiones, pero no me gustan en particular porque justamente es al revés, ¿no? Es esta parte de que todo tiene que ser bonito, todo te lo tenemos que dar fácil, no te preocupes, tú ve a tu ritmo, tranquilo y no te presiones y tampoco me gusta, ¿no? Y no encuentro ni un término medio, pero tampoco encuentro, o es difícil encontrar docentes que hagan este tipo de ejercicios extras, ¿no? Que sí entiendo que pues nadie te lo enseña, ¿no? O sea, uno no va a la escuela y te enseñan cómo dar una clase, ¿no? Extra, ¿no? O sea, nadie va a eso, pero eso también habla de que uno como profesor se tiene que seguir formando. Sobre todo, no es como que todos los días vamos a ver una aplicación así de, no, o sea, es algo que te preparas y la verdad es que el ejemplo que nos da el doctor es súper padre, ¿no? Porque pues, es algo que ya todos estamos muy, muy relacionados. La verdad yo también me sorprendería porque yo la verdad lo desconozco. Sé que están ahí, o sea, yo me quedo con esa parte, pero no sé bien el fundamento, entonces escuchar algo así, pues también para mí sería motivante. De hecho, ahorita para mí es motivante en el sentido de buscar mejor ejemplos, ¿no? Pues yo creo que sí, también estamos faltos de eso, o sea, no es tan fácil encontrar un profesor que sea de ese estilo y eso pues es algo que también podría yo decir, me quejo, ¿no? Necesitamos gente capacitada de esa manera, ¿no? Algo que yo, bueno, cuando trabajo con los chicos me gusta mucho es como, como buscar siempre desde la comunidad un ejemplo y bueno, ya si empieza a especializarse un poco más el tema, pues ya vas como escalando como dónde podía aplicarse, pero a mí me gusta mucho como justo, o sea, primero verlo muy en la comunidad, donde esos pequeños ejemplos están, tanto ya sea desde, desde casa como cocinar, hacer compras, hasta los oficios, ¿no? Luego yo digo, pues, o sea, y luego la gente te dice, ¿no? O los niños, ¿no? Te dicen, bueno, mi papá es carpintero, solda, ¿no? Cosas, ¿no? Y pues los invito, les digo, pues vayan con ellos y van a ver que ellos, además de que quieren que estudien ustedes, pues van a estar viendo que están aplicando una parte de las matemáticas, ¿no? O sea, no es como que ellos, nada más están armando cosas, como, como se los haga ver su mente, ¿no? Están ahí y es lo que les digo, y no es como que también aquí nos pongamos todo el tiempo a armar cositas o cocinar, pero sí podemos ver un poquito que está ahí, ¿no? Y ya cuando son temas un poquito ya más profundos, pues tratas también darles un poco esa visión, ¿no? Pero y bueno, eso yo creo que sí es en parte la formación de cada quien. También quería rescatar algo que mencionaron aquí, esta parte, ¿no? De que ya es otra de realmente el Sol, pues no es una esfera, ¿no? O sea, el concepto de esfera en matemática nos permite entenderlo, ¿no? Como aproximarnos a, ¿no? Entonces, algo que recuerdo que escucho mucho de la gente también es en química y también puede coincidir con la física, hay un tema que se llama los gases ideales, ¿no? Que surgen de una ecuación, ¿no? Entonces, bueno, el gas ideal, pues digamos, a partir de la ecuación todo funciona muy bien y todo es muy bonito, pero en la realidad no, y la gente se enoja porque dice, entonces, ¿para qué me enseñan esto, no? Si ningún gas se ajusta a lo que dice una ecuación y creo que eso también nos habla de que justo otra vez, ¿no? Nadie te dice, oye, las matemáticas te están ayudando a entender
parte de, pero no significa que ellas sean tan poderosas o que van a estar ahí, ¿no? O sea, no es, la realidad no es eso, ¿no? Simplemente deberías estar agradecido porque tenemos una ecuación que ya nos permite trabajar con ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, también era algo que quería aportar y que sí, yo veo, bueno, regreso otra vez, ¿no? Creo que es complicado encontrar profesores que digamos, vayan más allá del aula, eh, y que, o al menos es como yo lo percibo, no creo que sea tan distinto, y que siento que los que sí se quieren, o sea, como ir más allá del aula, más bien lo que pasa es que no siento que estén bien formados en matemáticas. Eso es lo que yo siento, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser suave, tranquilo, no te tiene que estresar, ¿no? Ya que la máquina haga lo complicado, ¿no? Entonces también dices, oye, pues no, no está muy bien, ¿no? O sea, porque justo el daño, o sea, tú como profesor, pues tú ya te deslindas, ¿no? Ya llevaste un momento, trabajaste con ellos un rato, ellos siguen madurando, pero al día siguiente se van a topar con cosas más serias que pues no, o sea, y también rescato esto que menciona el doctor es muy bonito ejemplo, ¿no? Los transportes, cómo van evolucionando, que hacen una analogía con el ChatGPT o con estas inteligencias artificiales, pero también, pues puedo mencionar, pero seguimos caminando, ¿no? O sea, se sigue caminando, que es cierto que si lo dejamos de hacer, pues nos lleva a problemas de salud, ¿no? Pero si seguimos caminando, eso quiere decir que sigue siendo necesario estar haciendo estos ejercicios, ¿no? Que ya nos queramos hacer es otra cosa, pero son necesarios, ¿no? Pues, no terminan, o sea, no están peleados con, ¿no? Con las IAs, ¿no? O con otras pues formas de hacer más rápido los ejercicios, porque a veces creo que también eso nos lo inculcan de una manera, y eso a mí no me gusta tanto, ¿no? Como que quieren que todo lo hagas rápido, ¿no? Hazlo rápido, hazlo rápido. Y pues yo siento que eso solo ayuda cuando pues, vas a hacer un examen y pues te ponen como 100 preguntas, pues tal vez ahí estás limitado en un tiempo, o no sé, o apenas hablaba con un amigo que también fue a pedir un trabajo, le hicieron un examen de matemáticas, pero estaba como nada más 20 minutos, ¿no? Tenía que hacer un buen de problemas en 20 minutos. Digo, bueno, quizá ahí, pero fuera de eso, o sea, pues, ¿cuál es la prisa, no? O sea, lo que importa es que tú entiendas, ¿no? O sea, es también un poco mi crítica, mi queja, no sé. Muy bien, esa es mi opinión, mi punto, ¿no? Es muy interesante esto de hazlo rápido, ¿no? Yo me acuerdo un ejemplo absurdo que mencionamos más de una vez en estas charlas. Imagínese si a Newton se le exigía que descubriera una ley de la física cada año. No, Newton, necesitamos que saques una ley, sea como sea. O sea, imagínese lo absurdo, ¿no? O sea, eh, o a Pitágoras, no sé, o sea, es, contradice totalmente la historia y la realidad de cómo se fue portando la matemática, ¿no? Bueno, vamos a dar las palabras finales. Si les parece, hagamos una reflexión final eh, sobre lo importante que es que estos temas se discutan así como se hizo en Colombia, en comunidades, ¿no? Universidad, comunidad universitaria de alumnos, de docentes, y por qué no, personas de a pie que tengan interés y curiosidad, generar estos ambientes de debate y de discusión, y sobre todo lo importante que es en particular en América Latina, ¿no? Donde el avance científico no está al ritmo de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, si les parece, hagamos una reflexión final de cara a el público que nos está viendo, que probablemente sean alumnos universitarios o sean profesores o, sea, o sean personas que quisieran generar esa dinámica de debate, de discusión y tratar esos temas con sus vecinos, con sus compañeros, con sus profesores, ¿no? Bueno, hagamos esta última reflexión. Doctor, sus palabras finales. Sí, mira, mis palabras finales van a ir en el sentido de un poco eh, establecer algunas ideas que tengo en cuanto a la formación de profesores de matemática. Porque como decía Carlos, tener un profesor que pueda innovar de la manera como hemos comentado acá,
hoy día es prácticamente imposible porque la formación que tiene un profesor de matemática hoy día es una componente matemática, una componente pedagógica, ¿no? Y la componente matemática, los cursos de matemática que llevan ellos, eh, lo, lo dictan matemáticos en general y lo dictan como si fuera para cualquier carrera de matemáticas, ¿no? La componente pedagógica está disociada, salvo la didáctica de la matemática, en lugares donde hay especialistas lo pueden conectar, pero dentro de esta eh, forma de mirar la educación, tratando de generar pequeños matemáticos, en lugar de buenos ciudadanos, pequeños matemáticos. Pero en general está así, disociada. eh, y yo he planteado en el Congreso de la Universidad de Mariño una forma diferente que yo creo que daría una profesores de matemática con más sensibilidad para formar futuros ciudadanos. ¿Y cuál es mi idea en este caso, no? Yo creo que no deberíamos ya de seguir desarrollando estos para futuros profesores de matemática, seguir desarrollando estos cursos en donde se hace pura matemática, ¿no? Y, y no, digamos, orientada hacia la educación, hacia los futuros profesores. Entonces, para mí, por ejemplo, creo de que la manera de poder ir formando a un futuro profesor de matemática, ¿ya? Es a través de la historia de la matemática en todos los cursos. No establecerlo como un curso aparte, como está hoy día, un curso de pocas horas, un solo curso y disociado de la matemática en sí, y la didáctica, porque no hay especialistas en estos temas también, ¿no? Sino tratar, por ejemplo, para futuros profesores, empezar hablando de las primeras culturas, cómo se desarrolló la matemática en Babilonia, en Egipto, sin sistemas formales, sin, digamos, todas las reglas que tenemos hoy día. Yo creo que eso sería fabuloso para futuros profesores de primaria, de básica, ¿no? Y ir transitando así, pero de tal manera que en cada clase, por ejemplo, en cada clase, no solamente la componente matemática se vea, sino también la componente histórica, la componente filosófica y la componente cognitiva para ver qué tanto de ese conocimiento puede aprender un chico, un joven, qué rupturas cognitivas tiene cierto tipo de conocimiento ahí. Son 4 componentes en cada clase de matemática para futuros profesores. Y así ir avanzando. Cuando uno, por ejemplo, va al cálculo, ¿no es cierto? No hacer un cálculo como para futuros matemáticos, sino que tratar de hacer el contenido del cálculo, pero con un enfoque histórico, filosófico, eh, tomarse su tiempo para poder, digamos, discutir el tema y una vez que tengamos ese enfoque matemático, histórico y filosófico, ayudarnos ahora para el tema educativo, la conjuntura, digamos, la parte cognitiva, la parte psicológica, preguntarse sobre qué rupturas cognitivas tiene este conocimiento, ¿no? Para la enseñanza, ¿no? Si es posible en el cerebro humano que pueda entender el acercamiento, por ejemplo, del límite. ¿Cuáles son las dificultades que pueda tener un niño, un joven, cuando le hablan X tiende a cero, por ejemplo? ¿No? Entonces eso, la neurociencia, ya hay algunos elementos que puede ayudar, o sea, y así ir avanzando en la formación de un profesor de matemática. Un profesor de matemática no es un matemático, o sea, él tiene que tener conocimiento matemático, sí, pero con una dimensión mucho más amplia que un matemático. Al matemático sí le interesa investigar y le interesa profundizar y le interesa hacer nuevos teoremas, pero al futuro profesor no. Le interesa discutir estos temas de la matemática, saberlos a fondo, a profundidad, haber reflexionado sobre estos temas y haberlo asociado con la educación. Y así hacer toda la formación, ¿no? Integrada.
Entonces, esa es una, digamos, idea que he planteado y que ojalá pues alguna escuela de matemática oriente una formación así. Es complejo, sí, porque así como no hay profesores hoy día formados para este tipo de metodología, tampoco hay profesores universitarios para esto, porque hoy día los cursos de matemáticas lo hacen los matemáticos, y en general el matemático, así como está formado hoy día, poco le interesa o va a tener interés de incursionar en la historia, filosofía y mucho menos hablar sobre la educación y todo este tema, ¿no? Entonces necesitamos, digamos, buscar ciertos profesionales matemáticos que sí puedan estudiar este tema, integrarse a equipo de trabajo y podamos formar un futuro profesor de matemática más íntegro, más orientado hacia la educación y hacia la formación ciudadana, pero con un conocimiento matemático histórico, filosófico, con profundidad. Entonces, eso falta. Mientras no hagamos esos cambios curriculares en los futuros profesores de matemática, vamos a seguir igual. Los profesores de matemática van a seguir repitiendo las mismas clases que ellos han tenido y las mismas metodologías de siempre, y la falta de aprendizaje va a continuar porque formalizan directamente. Es lo que ellos solamente saben. Si ellos hubiesen en su formación, hubiesen reflexionado, hubiesen estudiado la historia, hubiesen visto más a fondo los conceptos, y entonces tendrían un bagaje de conocimiento para entender el por qué mi alumno no puede aprender, ¿no? ¿Por qué esto le puede servir para ser un ciudadano honesto, con valores, con principios? O sea, realmente ser un profesional de educación matemática. Con estas palabras terminaré esta entrevista y me pareció excelente. Muchas gracias, el tema ha sido muy excelente y muchas gracias, Demi, muchas gracias, Carlos, y un abrazo desde Chile. Muchas gracias, doctor, a usted. Es muy importante lo que comenta, ¿no? Sobre el rol que tiene el educador matemática, ¿no? Incluso el rol diferencial que tiene respecto a un matemático, ¿no? El cómo transmitir al alumno eh, esos conceptos, haciendo una integración con la historia, con la filosofía y demás ramas, ¿no? Es justamente me parece, un desafío, un reto muy importante, ¿no? Que tienen que asimilar y que tienen que, ¿por qué no investigar los que desean transmitir y también comunicarse entre sí, ¿no? Generar una comunidad, tal vez por ahí algún docente de algún país descubrió algo interesante en su salón de clase y así, aprovechar las tecnologías, porque no estamos en contra de usar las tecnologías. Sin ir muy lejos, estamos comunicándonos por internet, ¿no? O sea, es una videoconferencia, sino que utilizarlo con criterio, ¿no? Como es lo que estamos planteando. Carlos, tus palabras finales sobre este tema. Bien, bueno, pues por una parte, bueno, agradecido por escuchar un poquito cómo fue el ambiente en Colombia, ¿no? Digo, alguna vez estuve por allá, pero pues no he interactuado, ¿no? No estuve. Y también pues esto refuerza un poco en mí en el sentido de decir cómo están las matemáticas en otros lados, y parece que seguimos siendo estamos hermanados, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sigue siendo esa la visión. También pues agradezco porque escuché son, como lo mencionan, son preguntas un tanto clásicas que son las que vienen, que creo que está bien que desde temprana edad está bien cuestionarlo, no hay tema, pero más bien que si uno mismo cuestione, pero diga, bueno, yo voy a poner mi esfuerzo pues lo voy a aprender, ¿no? Porque sí, recuerdo yo también era un poco del estilo, como mencionó el doctor, de si me lo está diciendo un profesor es porque es importante y está bien y me lo tengo que aprender. Más que cuestionarlo, lo voy a estudiar, ¿no? Ya cuando algo pues ya no me cobraba sentido, pues ya preguntaba, ¿no? Pero sí, yo también era un poco así de primero lo tengo que aprender, ¿no? Como que yo creo ciegamente, ¿no?
Y ahora es cierto, veo a los chicos, que también es cierto, ¿no? Está bien que cuestionen, que pues digan, ¿y esto para qué, no? Y buscar la forma de que ellos se motiven, porque básicamente es para ellos, ¿no? Les ayuda. Como también mencionas, Denis, pues no estamos peleados con la tecnología, o sea, no es como, no, no queremos nada, ¿no? Si no, esto sería imposible, ¿no? Que nosotros estemos platicando, entonces, más bien, se, saber en qué momento utilizarla. Yo sigo trabajando con la IA y digo, es que si yo no supiese, o sea, si yo no hubiera estudiado a mano, a papel, si no hubiera desvelado resolviendo problemas, pues yo no podría estar interactuando con ella, ¿no? O sea, ella me pone resultados bien bonitos y todo, y yo tengo que ir ahí comprendiendo, y si no lo entiendo, pues preguntarle, oye, y no es como que le pregunte, oye, ¿qué es esto, no? Sino ya empiezas como a platicar con ella, pero de una manera ya más profunda, pero eso se logra pues ya con tu conocimiento previo, ¿no? Entonces, pues sí, es importante. Y también quiero rescatar al último lo que mencionaba el doctor, esto, tratar de estimular esta curiosidad científica, ¿no? O sea, que sí podamos seguir cuestionándonos, pero ya a partir de algo así como desde lo más simple de, como mencionaba, del celular. Luego también, pues, creo que por ahí también luego uno se pregunta de niño, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? O por qué tal cosita, ¿no? ¿Por qué hacen así los gatos? O sea, de ese tipo de preguntas que parecieran un poquito, pues así, pues si lo sé, te lo digo, si no te lo sé, pues ya quédate con la duda, no que estés preguntando, ¿no? Que ahí empieza un ejercicio de curiosidad, de saber más. Luego hay cosas que uno cree que ya sabe, ¿no? Y que resulta que quizá para tu mente ya lo sabes, pero no lo puedes transmitir, ¿no? Entonces también te ayuda a ti, ¿no? O sea, es eso como platicarlo y, y creo que es fascinante porque al final del día hay muchas cosas que no sabemos, que si nos vamos preguntando, lo platicamos, pues ya te va llevando a ti a querer saber más, ¿no? Y luego así yo creo que la gente, quiera o no, pues sí se va, ya empieza a especializarse, ¿no? Estoy ayudando a un chico que bueno, que no le iba muy bien en química, ¿no? Y pues eso estamos tratando ahí de que le vaya mejor, pero ya de pronto me dijo así como, creo que hasta me estoy volviendo experto, ¿no? Digo, bueno, eso ya es como tu visión, pero como que esa forma, ¿no? Como menciona el doctor, es estimular, ¿no? La, la curiosidad, no tanto así como, oye, aquí está la información, pues hasta que te la aprendas así de memoria, no sé, una manera forzada, no, pues eso no es, creo que es poco, ¿no? Que no quiere decir que no sea importante, pero no siempre es la mejor vía, ¿no? Entonces, pues ya sería todo. Agradecido otra vez con siempre estar aquí un ratito conectados para hablar de estos temas. Y, quería mencionar, claro, claro, eso está súper padre lo que propone el doctor de cómo ir estudiando esos cambios, ¿no? Eso, de cambios de pensamiento en las civilizaciones. Creo que eso ayudaría mucho porque justamente, o sea, uno luego cree que todo está así como todos llegamos a la misma, o todas las civilizaciones llegaron a la misma conclusión de lo que era matemática, ¿no? Pero no, cada quien llevó sus desafíos. A mí, ahorita que de esta charla, me saltó mucho la pregunta de, bueno, ¿y cómo lo habrán hecho los griegos comparados a sus antecesores, ¿no? ¿Cómo ellos sí pudieron saltar, ¿no? Esas barreras que parecían que ya estaban, algunas cosas, pero ellos hicieron un plus que eso ya es el inicio de la era, ¿no? Entonces, pues me quedo con esta información y pues muchas gracias. Sí, son preguntas muy interesantes que podrían darse en clase, ¿no? Por ejemplo, supongamos que se está enseñando sobre algún matemático griego, ¿no? Que visualicen, ¿no? Cómo era en esa época, en qué situación vivía, cómo era la geografía de ese lugar, ¿no? Porque material hay bastante, ¿no? Por ejemplo, de Tales de Mileto, se sabe que vivía cerca al mar, ¿no? O sea, una serie o incluso, ¿no? Mostrar fotos de cómo es actualmente Grecia, ¿no? O sea, generar esa curiosidad que ya tenemos, digamos, de manera innata de la infancia, ¿no? Y también otro componente importante es el de los padres, ¿no?
la formación en casa, la educación en casa, ¿no? Que creo que va a ser un tema que también lo vamos a tratar más adelante. Bueno, con esto cerramos este tema tan interesante. Felices de que el doctor haya tenido una experiencia muy buena en Colombia. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden apoyarnos con su me gusta, comentar, suscribirse, dejar las preguntas que deseen y si quieren participar, pónganse en contacto con nosotros. Somos una comunidad abierta y nosotros felices de agrandar esta comunidad. Bueno, espero que la pasen muy bien. Hasta luego.